Muy buenas tardes, queridos amigos y seguidores del Inter-American Institute for Democracy. Agradecemos su continuo apoyo y los múltiples comentarios recibidos sobre nuestros programas de seguimiento de las realidades de Brasil, Cuba, Ecuador y Venezuela. Como todos ustedes saben, el Inter-American Institute for Democracy es una institución sin fines de lucro cuyo único propósito es promover la libertad y los ideales libertarios y democráticos en América Latina y en todo el continente americano. Hoy enfilamos nuestro análisis hacia la realidad de una nación que es el corazón de Sudamérica. Se trata de Bolivia, nación que hace apenas 10 meses nos dio la alegría de defender su derecho a decidir y rechazar con fuerza el intento de perpetuación en el poder del entonces dictador Evo Morales. El proceso que partió del corazón de la sociedad civil con un líder claro y determinado ha sido secuestrado por un conjunto de intereses que con éxito lograron detener la transición. En efecto, los intereses del crimen organizado transnacional, que ven en Bolivia una de las fuentes de suministro de un producto que les genera recursos y cuya valor en el mercado es tan grande que les permite financiar un conjunto de actividades ilícitas, se ha organizado para impedir el retorno de la libertad. Los financistas, tanto nacionales como internacionales, que sirven de puente para la corrupción entre los regímenes de Bolivia, Venezuela y Cuba, también concurrieron a sembrar la semilla de la fragmentación y de la discordia entre las fuerzas democráticas. Finalmente están lo que Rómulo Betancourt denominaría las viudas del pasado, que no terminan de entender que el pueblo de Bolivia desea recuperar su libertad ingresando al siglo XXI, no regresando al siglo XX. El 6 de agosto, Bolivia celebra el 195 aniversario de su fundación como república, en un momento de crisis de salud, política, económica y social. Hoy contamos con un distinguidísimo panel para analizar las probabilidades de que la sociedad civil de Bolivia retome el protagonismo y comience el proceso de construcción de una república o continúe secuestrada y se restituya la dictadura. Nuestro programa incluye un conjunto de distinguidísimos líderes de opinión e intelectuales de Bolivia que van a ser llamados al podio en estricto orden alfabético. Cada uno tendrá 6 minutos para hacer una intervención y después tendremos las palabras de cierre de nuestro presidente, de nuestro presidente don Tomás Regalado. Perdón, no son 6 minutos, son 5. Entonces vamos a iniciar las presentaciones con Hugo Achá, analista residente del Center for Secure and Free Society, es director de investigaciones y de extensión de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Bienvenido, Hugo, nos encanta tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Beatrice, muchísimas gracias al Inter-American Institute for Democracy. Es un verdadero placer, la verdad, estar entre compatriotas tan distinguidos, amigos como Agustín, Mario, Norma, un referente como es don Ronald McLean, periodista de tal talla como el que nos acompaña, como don Humberto Bacaflor. La verdad es que es un privilegio. Y yo no sabía que iba a tener esta oportunidad hasta que el doctor Sánchez Berzaín me honró con la invitación. Y aquí es a donde siempre es bueno anclarse, y con esto abro mi presentación, en cosas que se pueden constatar. Agustín tenía una publicación en Derecho que se denominaba Vox, y en una entrevista en el año 2006, que él debe guardar entre sus ejemplares, yo explicaba las razones por las cuales la Asamblea Constituyente, que se convocara de forma absolutamente nula, había provocado una serie de eventos que hacía cualquier resultado de ella nulo de pleno derecho. Ese fue el génesis de lo que después devino en mi persecución política, y que años después Agustín fue uno de los pocos compatriotas que vino hasta Washington, D.C. para tenderme una mano.
Es bueno recordar esto porque ese 6 de agosto del año 2006 nos llevó al inicio de un proceso que no solamente buscó la destrucción de la República y su sustitución por una entelequia denominada el Estado plurinacional. Anuló la res pública, la cosa de todos. Anuló la igualdad ante la ley, anuló el acceso a la justicia. Cocinó de una forma que no tiene parangón en la América Latina un régimen de, entre comillas, derechos que, enmascarado en supuestas igualdades y derechos universales, nos entregó el primer régimen diferenciado de derechos políticos en la historia después de la Alemania nacionalsocialista. Una forma en la cual ciertos bolivianos eran invisibilizados y quedaban restringidos en su representación y en el ejercicio de sus derechos. Además, se inventó un conjunto de representaciones nacionales que en justicia no representa a la totalidad de los verdaderos pueblos indígenas del Estado boliviano. Pero por último, y esto fue catastrófico, trató de borrar una identidad construida en conjunto. Los procesos que nos hicieron bolivianos, los procesos de la Guerra del Chaco, los procesos de la Revolución del 52, todo el proceso de la integración del Oriente, toda nuestra historia, como dicen los americanos, warts and all, con los aspectos de las luces y los aspectos de las sombras, fueron tirados al cesto de la basura para convencernos de que solamente eran bolivianos aquellos que se autodefinían con un derecho arbitrario que también es inaceptable, aquellos que se alineaban a las pretensiones de un régimen que tenía como único objetivo estratégico real no toda esta parafernalia de retórica vacía, sino la perpetuación del ciclo de una actividad ilícita. Y esa actividad ilícita es el narcotráfico. Un narcotráfico que alimentó no solamente la destrucción y la desestructuración del Estado boliviano, sino que además siguió y continúa alimentando en buena medida las actividades de la mal llamada izquierda de la marea rosa. Tanto el ALBA y casos de corrupción como Odebrecht encuentran su punto en común en aspectos ya ampliamente investigados y documentados, solamente como referencia. Un trabajo reciente publicado por la cadena norteamericana CNN a cargo del periodista norteamericano Nick Patton revela que a partir de Venezuela, solamente teniendo como origen a las FARC, exporta hacia el mercado norteamericano 240 toneladas métricas de cocaína. Eso tiene un valor de mercado, algo a lo que hacía referencia Beatrice, en punto de destino final de 39.2 billones de dólares. ¿Por qué es esto relevante para nosotros como bolivianos? En Colombia, aunque es el primer productor de cocaína, existen 14 grandes organizaciones criminales que se reparten esta actividad y aproximadamente medio centenar de medianas y pequeñas organizaciones. En la Bolivia de Evo Morales, el 97.5% de la coca excedentaria, de la coca del Chapare, de la coca ilícita, tenía el monopolio absoluto del hombre que era al mismo tiempo el presidente de ese Estado plurinacional y el secretario ejecutivo de la Confederación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba. Vale decir que el Estado boliviano estaba gobernado por el líder de la organización narcotraficante unitariamente más grande del planeta. Y ese es un hecho que muchas veces la retórica, el tema de los conflictos no nos permiten distinguir. Para ir cerrando conceptos, varias de las personas que están aquí conmigo han sido testigos o han sido víctimas de la persecución, han sido testigos de cómo el Estado se convirtió en una máquina que por un lado utilizaba la corrupción como método para lavar y triangular los recursos de la actividad ilícita y por el otro lado tornaba su aparato judicial en una herramienta de represión. Las persecuciones que irónicamente convertían a las víctimas en acusados, aquellos que habíamos sido reprimidos, perseguidos, aquellos que tenían familiares, amigos, conocidos o simplemente se habían manifestado en contra del régimen, se vieron envueltos en procesos judiciales. Empresarios, intelectuales, periodistas, simples ciudadanos de a pie fueron parte de quienes recibieron esta arrolladora capacidad represiva que desarrolló el gobierno de Evo Morales. Y el resultado fue de que, como también dijo Beatrice, en un evento que tampoco conoce un paralelo en las Américas, una revolución ciudadana, estricta y totalmente cívica,
consiguió lo que parecía imposible, un régimen que se encaminaba atropellando la voluntad popular expresada en un referéndum, violentando todos los principios del derecho interno y positivo, así como del derecho internacional, a una reelección que parecía ser ya la sepultura definitiva de la República de Bolivia, a darnos a través de algo que en algún momento tal vez tuvo la intención despectiva y se convirtió en un blasón de honor, que fue la revolución de las pititas, en darle la oportunidad al pueblo boliviano de retornar a la democracia. En ese sentido hay cosas que también se tienen que entender. El doctor Sánchez Verrazaín permanentemente señala, se fue el dictador, no se fue la dictadura. Esto no tiene que ver con la gestión de gobierno ni con los actores que posterior a la Revolución Ciudadana han asumido la administración del Estado o hoy se presentan a una elección postergada consecutivamente merced a la pandemia global que nos toca vivir con efectos trágicos, sino al hecho que durante esos 14 años esa deconstrucción del Estado fue acompañada con la colocación de elementos obsecuentes a la lógica criminal del régimen. Y esos elementos continúan en buena medida copando las instituciones del Estado, pero sobre todo siendo predominantes en lo que se refiere a las decisiones que en derecho afectan a la vida y al destino de los bolivianos. Cerrando el concepto, creo que es absolutamente necesario que para que entendamos de que tenemos una posibilidad, una oportunidad única en Bolivia, tenemos también que darnos cuenta de que estamos todavía jugando en una cancha marcada para que ese adversario que se alimenta del ilícito gane y que tiene todavía autoridades que definen situaciones designadas por ese mismo aparato criminal. Muchísimas gracias, Hugo. Ahora vamos a darle la bienvenida a Mario Cosillo, exgobernador de Tarija y diputado nacional, presidente del Comité Cívico y recientemente exiliado en Paraguay. Don Mario, por favor. Quería en principio agradecer al Instituto por esta invitación y saludar a quienes hacen parte de este importante foro a pocas horas de celebrar Bolivia, los 195, casi 200 años de construcción republicana. 5 minutos ciertamente son muy limitados para describir lo que puede ser una transición entre la República, o más bien la recuperación de la República a partir del estado de dictadura en el que hemos vivido el último tiempo. Preguntarnos de dónde venimos. Ciertamente venimos en el último tiempo de 14 años entregados con mucho esfuerzo al desmantelamiento de la República y la destrucción de la democracia para instalar finalmente aquella dictadura que la encabezó durante estos largos años Evo Morales. Hay mucho debate sobre las causas de la emergencia de este régimen totalitario, pero por lo menos dos hechos sin duda son importantes dejarlos mínimamente planteados. Primero, la realidad nacional de entonces, cuando Morales vendió una gran ilusión antes del presidente y provocó una adhesión inusitada en un país que buscaba cambio, pero finalmente un mal cambio que nos dejó por largos años en manos de una dictadura. Y ciertamente presente en ese escenario la emergencia también de un proyecto transnacional, antidemocrático y totalitario, que mediante Morales decidió tomar Bolivia para someterla a este proyecto, un país que sigue siendo un objetivo estratégico de dicho proyecto por razones ideológicas, obviamente, pero también por razones comerciales, pero ligadas a la ilegalidad, del narcotráfico particularmente. ¿En qué consistió ese desmantelamiento de la República y de la democracia? Es otro tema largo para debatir. Pero lo que yo quiero señalar es que venimos de 14 años, pero nos encontramos ante una coyuntura espectacular. Y lo digo porque el momento y cuando la dictadura se aprestaba a perpetuarse en el poder, con el favor del Tribunal Constitucional que le autorizó la reelección indefinida y un descomunal fraude, fue el pueblo boliviano finalmente quien protagonizó la caída del dictador y logró la anulación de la elección, abriendo con ello una oportunidad gigante para que Bolivia recupere su democracia, las libertades perdidas e inicie un camino hacia la restauración de la República. Un largo camino ciertamente que apenas empezó a recorrer.
y que encontrará a lo largo de los siguientes años grandes desafíos hasta poder consolidar un proceso que apenas he dicho, acabamos de empezar. La pregunta es entre la República, Bolivia entre la República y la dictadura. Obviamente que la apuesta es por la República, por la democracia y contra la dictadura, sin ninguna duda. Pero yo me pregunto, y creo que esto es algo que debemos reflexionar, es cómo vamos a lograr en las condiciones objetivas de hoy avanzar en esta gigantesca tarea teniendo un escenario ciertamente preocupante y de grandes adversidades. ¿Cómo avanzar en la recuperación plena de la democracia y las libertades y la restauración republicana cuando casi todas las estructuras todavía permanecen en manos de los operadores leales al régimen derrocado y al dictador Morales? Una asamblea legislativa plurinacional, un órgano judicial, un órgano electoral, un control casi total del territorio nacional a través de alcaldes y gobernadores de la línea del partido de la dictadura, algunos estamentos militares, policiales, con quienes Evo propone armar milicias armadas para recuperar el poder y perpetuarse luego toda la vida, con un órgano electoral apurado a satisfacer la presión del MAS y a llevarnos a una elección en plena pandemia, y con el mismo sistema electoral con el cual el MAS ejecutó el fraude del 20 de octubre pasado, con un gobierno de transición débil que aún no logró completar la agenda de la transición y que dejó de ser un factor de unidad de un bloque democrático desde el momento que decide impulsar la candidatura de una presidenta, con unas fuerzas democráticas ciertamente fragmentadas y unos candidatos que no quieren construir unidad, que es el único camino ciertamente para llevarnos a la victoria electoral de esta mayoría democrática que ha expresado el país en la gran rebelión ciudadana del pasado año, que representa hoy el 70%, para evitar una derrota frente a la minoría antidemocrática y totalitaria que representa el partido de la dictadura con apenas el 25 o el 30%. Con un protagonista principal de la expulsión de la dictadura, marginado y ausente como es la ciudadanía. Pero además con unas fuerzas externas que siguen poniendo al servicio del retorno de la dictadura en Bolivia sus recursos, su inteligencia, su organización, su estructura y obviamente la decisión de hacer otra vez de Bolivia la base de sus operaciones. Yo creo, para ir cerrando la idea en el planteamiento que fue formulado por este foro, la restauración de la República sería ciertamente ideal lograrla a partir de decretarla en un solo acto que permita anular el andamiaje legal que ha construido para consolidarse. Pero obviamente para consolidar esta dictadura. Pero ciertamente no existen en este momento condiciones objetivas a ello. Un gobierno de transición débil y una mayoría democrática dispersa, lo he dicho, con liderazgos que parecen haber perdido el norte de la lucha, que es algo ciertamente preocupante. El objetivo está claro, recuperar la institucionalidad democrática y republicana, pero parece que el camino para alcanzarlo es a través de acciones sucesivas y coherentes que sean convenidas en el marco de un gran acuerdo nacional que considere al menos unos 3 o 4 puntos fundamentales. En esta perspectiva, yo creo que es fundamental construir un acuerdo de cara a lo que debería ser una nueva convocatoria de elecciones para garantizar que sean justas, libres y limpias, una conformación de un gran bloque de unidad democrática que canalice la victoria de la mayoría, que abra la oportunidad como paso siguiente a la conformación de un gobierno de unidad para los próximos 5 años, que de verdad tendría que ser el gobierno de la verdadera transición y cuya misión debería ser ciertamente completar el proceso de recuperación democrática y el proceso de la restauración republicana, por el cual debemos empezarlo de esa manera. Si es que esto ciertamente no ocurre, yo me temo que estamos ciertamente caminando hacia el pasado. Este es el momento en el que nos encontramos hoy. Me parece fundamental dejar sentado que Bolivia todavía se debate entre el retorno a este pasado totalitario en un paso hacia adelante en esta perspectiva de la recuperación democrática y republicana. Y ciertamente en esta perspectiva resulta fundamental la unidad boliviana y sobre todo salir de este esquema de prisión en el que el proceso democrático se encuentra en manos de las estructuras masistas que dejó la dictadura y también de a quienes han perdido la perspectiva
el rol histórico que tienen desde la perspectiva del propio gobierno, y aquellos candidatos que han empezado a priorizar intereses de la coyuntura, poniendo en riesgo absoluto una conquista tan grande como la del pueblo boliviano. Creo que básicamente trata de eso, pretender buscar la restauración republicana a partir de la recuperación democrática en un proceso sucesivo que debemos iniciar ciertamente a partir de una elección que está próxima a nosotros y que deberíamos tener claramente definida la opción de victoria como un elemento fundamental a partir de la unidad nacional. Muchísimas gracias, don Mario. Y ahora tenemos el placer de darle la bienvenida al Inter-American Institute for Democracy, a uno de los intelectuales más destacados del sur de la Florida. Se trata de Eduardo Gamarra, exdirector del Centro de Estudios de Latinoamérica y el Caribe de FIU y actual director del Foro Latino de Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Sociales Stephen Green de FIU. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias al Instituto por la invitación y en particular de poder compartir con algunos grandes amigos que uno no ve hace mucho tiempo, no solo por el encierro, varios tipos de encierro que han sufrido todos estos amigos, pero más recientemente por la pandemia. Voy a tratar de ser breve y voy a tratar quizás de ser más académico porque no tengo la vivencia que tienen algunos de los colegas que van a participar hoy día en términos de política práctica, ¿no? De manera que quiero hacer algunas reflexiones que son más de orden teórico, digamos, ¿no? Y en particular porque Bolivia vive hoy una situación extraordinariamente crítica y aquellos que están en Bolivia, pues no tengo que decirles lo difícil que han sido particularmente los últimos días. Y por eso es a veces visto desde la distancia, a veces es hasta arrogante tratar de hacer predicciones o tratar de hacer un análisis sobre lo que vive la gente cotidianamente en nuestro país o en cualquiera de los otros países que están pasando por momentos absolutamente complejos. Pero sí creo que simplemente para situarnos, creo que es importante entender la situación boliviana actual dentro de un marco algo más amplio. Y en ese sentido yo vengo diciendo que la situación boliviana de hoy en día es el producto de tres factores fundamentales. Primero, un complejo legado de lo que yo vengo llamando una democratización inconclusa. Una democratización que comenzó a finales de los 70s y que concluyó el año 85 con la elección de Evo Morales Ayma. Una democratización inconclusa que inició un vasto proceso de democratización hacia la democracia liberal y representativa, pero que quedó absolutamente inconcluso. De alguna manera, pues yo uso esta noción de inconclusión para referirme a otro viejo proceso latinoamericano y particularmente boliviano, que fue la revolución del año 52, que también quedó inconclusa. Entonces Bolivia de alguna manera viene arrastrando procesos extraordinariamente significativos que se mantienen inconclusos. Segundo, Bolivia viene arrastrando lo que acaban de describir mis dos colegas, tanto Cosío como Achá, de 14 años de seamos generosos, de algo iliberal, un autoritarismo para algunos de mis colegas norteamericanos, autoritarismo competitivo, una democracia iliberal, sea lo que sea, pero simplemente un proceso donde durante 14 años Bolivia también sufrió un retraso en el avance hacia la democracia liberal, sobre todo, pero más allá de eso, también fracasó en un intento
viejo que tenemos en Bolivia y en América Latina. Y esto quizás con Carlos Sánchez hemos debatido esto mucho, a él no le gusta este concepto, pero yo siempre he dicho que en Bolivia y en América Latina nuestra primera opción siempre ha sido el autoritarismo. La democracia liberal siempre ha sido una segunda o tercera opción. Por lo tanto, esos 14 años de Evo Morales no han sido tan extraños a la historia política del país, donde casi la vasta mayoría de nuestros actores políticos han optado siempre por su versión de autoritarismo. Y eso para mí es algo extraordinariamente complejo, porque eso de alguna manera explica, ¿no?, la popularidad, el grado de aprobación que se ha medido de manera recurrente a regímenes de corte autoritario como fue el de Evo Morales Ayma. Y el tercer factor que creo que es muy importante entender es un proceso de transición de 10 meses que no logró cumplir con dos tareas básicas, que era, en primer lugar, simplemente administrar la transición y, en segundo lugar, patrocinar elecciones. Esas dos misiones y únicas misiones que tenía el gobierno, pues de alguna manera, como ya también lo mencionaron mis colegas, de alguna manera han sufrido un desvío al declararse candidata la presidenta Yanine Áñez. Y eso hace entonces que la transición pase a un proceso de deslegitimación que crea el marco absolutamente complejo en el que vivimos hoy. Y por eso yo creo que también es importante, también visto de manera conceptual, ¿no?, que la situación boliviana es extrema, pero no es única, ¿no? Más bien sufre de los grandes males que afectan hoy a todas las democracias en todo el mundo, incluyendo la de Estados Unidos y sobre todo las democracias europeas. Pero sí creo que para mí, por lo menos desde el punto de vista académico, estudiar el caso boliviano ayuda a entender ese patrón tan complejo que estamos viviendo en toda América Latina. Por ejemplo, Beatrice, para mí, entiendo mejor a Venezuela estudiando Bolivia, ¿no? Y me imagino que para aquellos venezolanos, ¿no?, que piensan mucho, bueno, hemos visto esta película, lo que pasa en Bolivia hoy ya la hemos visto en nuestro país, ¿no? Creo que ese es el sentido de lo que vengo diciendo, que para entender lo que está sucediendo con la democracia a nivel global, estos casos más pequeños nos ayudan a ver la situación de manera mucho más clara. Ahora, quiero simplemente referirme al concepto central de lo que he venido desarrollando y ya en una anterior presentación la mencioné. Yo creo que el fenómeno que vivimos hoy en Bolivia y que es quizás el más difícil de superar es un momento de tribalismo político profundo. Y lo llamo precisamente tribalismo político. En el sentido clásico de, primero, hay unos grados extremos de polarización, viendo lo que está sucediendo en Colombia hoy, por ejemplo, con la situación del expresidente Uribe, vemos el grado extremo de polarización de la política en Colombia, y por tanto también ha sucedido una cuestión paralela, que es el vaciamiento, un vaciamiento extraordinario del centro del espectro político. Cuando uno vacía el centro, nuestras sociedades se polarizan. Y en ese momento de polarización es extraordinariamente difícil volver a construir el centro. Y por lo tanto nos encontramos en esta situación con dos extremos que piensan que tienen la solución a todos los problemas y que pues obviamente están totalmente indispuestos a lograr cualquier consenso para resolver problemas simples y peor, los problemas complejos que nos afectan. Y en este sentido, entonces, hay un constante cuestionamiento de la motivación del adversario. Y por eso es que un Evo Morales, para él, solo existe el MAS y su entorno, porque todos aquellos que no están de acuerdo con él no son bolivianos. Y de la manera
también, y quizás controversial, pero sí también debemos entender los bolivianos que aquellos que son del MAS también son bolivianos en esa nueva Bolivia que debemos construir. ¿Cómo llegar a incorporar esa gente dentro de una nueva Bolivia? ¿Cómo llegar a crear ese centro? Es lo difícil. Particularmente, y concluyo con esto para no extenderme, en un contexto de colapso total en la confianza en las instituciones de nuestro país en particular, donde nadie confía en el Ejecutivo, nadie confía en el Judicial, nadie confía en los partidos políticos, nadie confía en el Legislativo, y por lo tanto esa pérdida de confianza en las instituciones de la democracia hace que sea muy difícil llegar a esa meta a la que quieren llegar todos los bolivianos, de tener una democracia abierta, plural, participativa, ¿no? Y donde haya un respeto básico de los derechos políticos, civiles, humanos, como ustedes quieran verlos. Voy a terminar ahí para no extenderme demasiado. Gracias. Bravo. Bueno, agradecemos a Eduardo Gamarra esa brillante exposición que centra muy bien el contexto de lo que hoy ocurre en Bolivia y en otras naciones de América Latina. Ahora vamos a darle la bienvenida a Rodney McLean, quien desempeñó 5 veces el cargo de ministro en diferentes gabinetes ejecutivos en Bolivia. Fue 4 veces alcalde de La Paz. Experto internacional que trabajó en el Banco Mundial con mucho éxito, exalumno de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard. Bienvenido, Ronnie. Gracias, Beatriz. Muchas gracias. Mucho gusto de compartir este panel con mis amigos y compatriotas bolivianos, contigo, de larga tradición, que te criaste en Bolivia también. Y desde luego agradecer la invitación del Instituto. Bien, quienes me han precedido en la palabra, especialmente Hugo, ha hecho un buen contexto, ha hecho una explicación muy completa. Y para no repetir algunas de las cosas que han sido planteadas muy bien, yo quiero centrarme en algo que me parece central ahora. El retorno a la democracia solamente puede darse a través de la democracia misma, o sea, por un proceso electoral. Estamos ante un proceso electoral inminente que ha sido postergado 3 veces por motivos que todos sabemos, básicamente de salud, y estamos ante la disyuntiva de ir adelante en democracia, quiere llamarse en elecciones, o cuestionar un proceso porque está penetrado por el MAS, porque sus actores son los mismos que han consumado el fraude, o porque la estructura de la dictadura está intacta en Bolivia. Pero recordemos lo siguiente, recordemos que aun cuando Evo Morales era presidente, se le ganó en el referendo de febrero, se le ganó la elección prácticamente de octubre, con todo su aparato montado. Y vamos a suponer que parte de ese aparato todavía está montado ahí. Pero ¿cómo me van a decir que ahora no le podemos ganar? Le podemos ganar una elección a Evo Morales. Depende de nosotros. Depende de una estrategia inteligente, de unidad de las fuerzas opositoras democráticas. Y esto es absolutamente posible de llevar adelante si es que logramos entender cuál es el verdadero proceso en Bolivia. Decía bien Eduardo Gamarra, estamos sufriendo un mal común de la polarización de la política. En Bolivia, una polarización extrema. Pero también estamos sufriendo la crisis de la democracia en nuestras mentes, en nuestras actitudes. Hemos sido colonizados, los bolivianos, por la retórica masista, marxista de tantos años, que nos han convencido de que todo lo pasado es malo, incluyendo los actores políticos, incluso los que han reconstruido la nación en momentos de crisis. Si todo es malo, resulta que ahora también vamos a estar buscando otro caudillo, otro mecenas, otro jefazo que nos venga a traer la solución. Y la solución está en la gente. Está en someter al supremo juicio de las elecciones la disyuntiva, o democracia o autocracia. Y esta próxima elección no es nada más que eso. Los bolivianos deben votar por la democracia o retornar a la autocracia. Y en esa lucha yo creo que tenemos muy buenas posibilidades de ganar. A pesar de todos los obstáculos, a pesar de la penetración en el aparato político del MAS,
a pesar de la hegemonía que ellos tienen. Pero tenemos que ir por la democracia, practicando la democracia, incluso tratando de regresar a crear el centro. La democracia no funciona en un sistema polarizado como el que tenemos en Bolivia. Tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para acercarnos al centro y dejar de satanizar al enemigo. En efecto, ni llamarle enemigo. En una democracia no hay enemigos, hay competidores. Y en una democracia liberal nadie gana totalmente ni pierde totalmente. La tolerancia, el acomodo, los acuerdos abiertos, legítimos, son parte de la democracia. Y eso ha sido satanizado, ha sido desprestigiado a un extremo, pero eso ha colonizado nuestras propias mentes. La propia gente joven en Bolivia piensa igual. Piensa que los pactos, los acuerdos, esos son ilegales, son espurios, son inmorales. Y no hay democracia sin acuerdos, porque es un sistema que tiene la virtud de juntar las distintas tendencias e intereses en conflicto y encontrar un acomodo donde todos no ganen ni todos lo pierdan absolutamente. Como decía Churchill, la democracia es el peor de los sistemas políticos, excepto por todos los demás. Entonces, yo creo que tenemos que recuperar la confianza. El pueblo boliviano ha hecho un acto de heroísmo extraordinario al derrocar a Evo Morales, pero producto de una acumulación de febrero del 2016, de la elección misma y el proceso electoral que se lleva a cabo, que culmina en octubre del año pasado, y luego el empujón que le da el pueblo boliviano, la juventud, y que tiene como un protagonista importante a Luis Fernando Camacho, que en un acto de valentía y de heroísmo le dio el último empujón al tirano y lo echó de jeta. Bien, eso está ahí. Y lo que tenemos es recuperar esa dinámica, esa confianza en nosotros mismos. Y yo siento con mucha pena, como dicen, que nos están corriendo con la vaina del sable. Estamos perdiendo la elección antes de entrar a la misma. Queremos otro proceso, queremos postergarla, tenemos mil motivos, criticamos a la Corte Electoral. Tenemos que actuar con lo que tenemos, pero tenemos que huir hacia adelante, como decía Oscar Eide en una época. Tenemos que ir adelante y ganar esta batalla sin miedo, con fuerza. El país se ha movido mucho a la izquierda en estos 14 años, no solamente en lo político, sino en lo mental. El occidente de Bolivia, que está pesado electoralmente, el occidente de Bolivia cree mucho en el Estado, cree mucho en la intervención, cree mucho en la defensa de los recursos naturales. Toda la retórica marxista, de izquierda, está muy asentada. Por tanto, la oposición en su gama tiene que encontrar la forma de disfrutarle ese grupo electoral al MAS. Hay 20 puntos para recuperar. El MAS llegó a tener casi 50% o más en una de sus buenas elecciones. Hoy día está alrededor del 30%. El anterior candidato a la presidencia en la última elección, que logró empatar casi con Evo Morales, tenía como casi 40%, 37-40%, incluyendo el fraude. Hoy en día está alrededor del 20%. O sea, hay un 20% del electorado que está en el centro izquierda que está en disputa. ¿Se lo vamos a ceder al MAS o lo vamos a recuperar nosotros? Pero para recuperarlo nosotros tenemos que hacerlo a través de la candidatura que sea más afín a esa gente. Y es quitándole al MAS esos 20% de votación que ya se lo habían quitado en octubre y que hay que consolidarlo en la próxima elección. No tenemos que temerle a la democracia, hay que ir por la democracia. Yo he estado siguiendo mucho los planteamientos y el análisis muy interesante de Carlos Sánchez, mi amigo Carlos Sánchez, que ha venido diciendo que se puede cambiar la Constitución a producto de un decreto presidencial. Ese no sería sería el acto más antidemocrático que se puede uno imaginar para rescatar la democracia. No tendría ninguna aceptación ni viabilidad. Y en este momento pensar en una movilización de desobediencia civil también sería muy irresponsable. Por tanto, compañeros, hay que ir a la elección y hay que ganarla. Yo he estado colaborando a Luis Fernando Camacho, pero creo que mi primera misión es tratar de que Bolivia se libre de Evo Morales, especialmente de él y sus delincuentes, y quizás incluso libere al MAS como una fuerza de izquierda legítima que tiene una votación de alrededor de 30%. Gracias. Muchas gracias. Damos las gracias a Ronnie McLean y vamos a darle la bienvenida a una gran lideresa boliviana, Norma Pierola, diputada,
combatiente libertaria, candidata presidencial por el Partido Demócrata Cristiano. Bienvenida, Norma. Muchísimas gracias, un gusto saludar, agradecer la deferencia del instituto a la cabeza de mi directo amigo y compañero de la universidad, justamente Carlos Sánchez Berzaín, que me ha permitido ingresar hoy. No quiero ingresar a dar la parte que considero me corresponde, es muy poco tiempo, sin antes no rendir homenaje a la Fundación de Bolivia, de la República de Bolivia, a la cual jamás he dejado de llamarla como tal, República de Bolivia de 1825. Pues la Constitución, que fue modificada el año 2009, mediante leyes falsificadas, como dice varios estudios que se realizan, y como dice una ley de reforma constitucional que preveía la reforma constitucional parcial de la Constitución a través justamente de lo que establecía la Constitución Política del Estado de 1997. Pues la ley 2631 de 20 de febrero del 2002 fue modificada por otra posterior ley que la hace justamente uno de los eternos candidatos en carrera, como es el señor Carlos de Mesa. Entonces, es muy preocupante que ahora, en un momento de pandemia, ante la grave crisis institucional, antidemocrática, en uno donde no hemos recuperado el Estado de Derecho, no hemos recuperado ni siquiera la democracia, nos veamos además agravados por la presencia de una crisis, sobre todo de salud. Ahorita en Bolivia la gente, no sé si me están escuchando, está muriendo prácticamente en las calles ante un sistema deficitario de salud. Entonces estamos entre la espada y la pared, de no saber si nosotros vamos a poder recuperar ese Estado de Derecho. Les decía que era necesariamente, absolutamente necesario, reinscribir, reeditar, si se quiere, no solamente la convocatoria a elecciones. Yo decía, estamos entre la espada y la pared, tratando de lograr una democracia, y encima tenemos el peligro de institucionalizar nuevamente a la dictadura instaurada por el movimiento movimiento al socialismo, que no es en sí un partido, es un movimiento que se retroalimenta de la narcocorrupción constante. Ahí están varias víctimas de la persecución política, del terrorismo y de la narcodictadura en la que se ha convertido nuestro país a lo largo de 14 años por Evo Morales, y gracias a funcionales que siempre han estado funcionando a favor del movimiento al socialismo. Por eso una oposición real prácticamente no existe, ni siquiera el 3%. Todos se dejan cooptar o comprar contra los intereses de los bolivianos. Creo que en este momento tan difícil, donde nos están obligando a asistir a unas elecciones que la que va a volver a institucionalizarse la dictadura de Evo Morales y su cogobierno que está realizando Yanine Áñez y los demás, eso pactaron lo que el sacrificio del pueblo boliviano le costó 21 días de lucha constante para sacar al dictador. Y ahí apareció justamente el señor Camacho como un salvador de Bolivia, que después se deja comprar y sin tener partido, porque usurpa funciones de un partido como el Partido Demócrata Cristiano y atribuciones, resulta de que negocian en el gobierno por debajo de la mesa a espaldas del pueblo. Entonces no va a haber elecciones limpias, más aún si está vigente la ley 421, que es una ley usurpativa que nos quita a los bolivianos y sobre todo al Tribunal Supremo Electoral, que dicho de paso también fue pactado, acordado entre los más y los juntos y los demás que están en carrera electoralista. No les importa
la crisis política, económica, social y de salud y de vida, que para mí en este momento deja de lado todos los derechos humanos, porque en Bolivia nunca hemos tenido un sistema de salud. Es más, no se dicen las cifras de cómo estamos realmente viendo que cada día entre 300 y 400 cadáveres se recogen en Bolivia, no hay dónde enterrarlos. Hemos visto dantescamente cuadros tan terribles como el hecho de que los vecinos de una zona sur en la ciudad de Cochabamba están quemando los cuerpos al aire libre sin ningún protocolo. Entonces, creemos que ir a unas elecciones donde no se va a recuperar la democracia, el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática, no se va a salvar absolutamente nada, donde el dictador tiene asegurado, no es nomás decir ir a elecciones, lo siento mucho por quienes piensan así, ir a elecciones sabiendo que toditos olímpicamente vamos a perder, porque el Tribunal Supremo Electoral ha diseñado las mismas reglas corruptas sin respetar al poder del pueblo, al pueblo soberano. Esta constitución trucha que está existiendo y que fue reformada por un simple referéndum nacional, habría que ver los orígenes de cómo cómo fue impuesta, cómo fue realizada, y justamente uno de esos orígenes nace el año 2003, cuando ya hubo el llamado Octubre Negro y se derroca este mismo Evo Morales y otros, derrocan al gobierno constitucional. Entonces, que estaba para entonces el señor Carlos como ministro de algo y el señor Sánchez de Lozada. Entonces, ¿quién entrega después, asume el mandato? Mesa, que entrega el poder justamente a Evo Morales en bandeja de plata después de un tiempo y violando 2 referéndums. Entonces, los bolivianos no podemos de ninguna manera ir a nuevas elecciones donde vamos a perder todos nosotros. Mi propuesta, para terminar y no cansar lo mucho que han dicho, sé que es muy, muy importante conocer los orígenes, que solamente se podría hacer esa reforma, de volver al Estado republicano, pero quiero decirles que esta propia Constitución, en su artículo 11, establece que la República de Bolivia es democrática, que se instituye a través de, dice, la forma de gobierno, asume para su gobierno la forma representativa, participativa, comunitaria, etc. La reforma constitucional prevista en el artículo 411 de esta Constitución, que algún día debe ser reformada, porque más que Constitución parece un simple código, donde no se establecen los principios y lineamientos jurídicos, cuya legitimidad nace justamente en tratados y convenios internacionales de los cuales somos signatarios y que justamente nos enmarcan dentro de lo que debe ser un Estado de Derecho y cómo debe hacerse una elección justa. Por favor, si puede. Ustedes saben que se anularon las elecciones el argumento. en 2019 de octubre. Ante la salida y huida de Evo Morales, se hizo una nueva elección recomendado por la OEA y bajo auditoría, según establece el informe final de diciembre del pasado año, y no se han cumplido cosas importantes, como de ser la reforma y sobre todo el saneamiento del sistema y del padrón electoral. Por eso digo, es un suicidio democrático y para consolidar la dictadura de Evo Morales. Muchísimas gracias, doña Norma. Ahora vamos a darle la bienvenida a Carlos Sánchez Berzaín, doctor en Ciencias Jurídicas, 5 veces ministro en Bolivia y director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Muchas gracias, buenas noches. Este foro se trata de Bolivia entre la República y la dictadura. Es el título que ha puesto el directorio del Inter-American Institute for Democracy. Y yo creo que los datos de la realidad que voy a describir a continuación muestran que la verdadera disyuntiva, el verdadero eje de confrontación en Bolivia
es la libertad, la democracia con la república versus el narcoestado con la dictadura. Porque hay un elemento esencial que describe la realidad objetiva y es el hecho de que Bolivia es un narcoestado. Después de 14 años de un régimen dictatorial, alineado y puesto en Bolivia por el sistema transnacional del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, porque Evo Morales es un operador de Cuba y Venezuela, vinculado con el narcotráfico desde la década de los 90, que con la aparición de la alianza entre Chávez y Castro el año 1999 recibe el impulso que necesitaba para tomar el poder, derroca el gobierno democrático el año 2003, presiona la salida del que quedó como presidente interino después del derrocamiento y la traición del 2003, violenta todo el ordenamiento jurídico constitucional de la República de Bolivia para poder llevar al país a la Asamblea Constituyente, igual que en Venezuela, igual que en Ecuador, igual que en los países del castrochavismo, y proclama una constitución creando un Estado denominado plurinacional, que cuando lo hace en febrero del año 2009, declara la institucionalización del sistema dictatorial en Bolivia. Eso nos ha dejado, después de la fuga del dictador Evo Morales, por los 21 días de resistencia civil del pueblo boliviano entre octubre y noviembre del año pasado, eso ha dejado en Bolivia los siguientes datos de realidad. Primero, Evo Morales dejó la presidencia, pero no el poder. En Bolivia ha salido el dictador, pero no la dictadura, porque todo el sistema de la dictadura está intacto. Y ese sistema está fundado en dos estructuras. Una estructura jurídico-constitucional, que es esa constitución establecida como copia del modelo de las constituciones de Cuba y Venezuela, donde no hay voto ni sufragio universal, donde no hay derechos fundamentales, donde no hay garantía ni al derecho de propiedad ni al derecho a la libertad, donde se simplemente falsifica el contenido de los derechos para hacer una constitución de tipo fascista. Y esa estructura jurídico-constitucional, respaldada por una cantidad de leyes infames, como la que hace desaparecer, por ejemplo, el sistema de votación, como la que le otorga impunidad permanente a Evo Morales, como la última ley que acaba de hacer la Asamblea en control del MAS y en control del castrochavismo para que Evo Morales sea impune, está respaldada por una estructura, que es el segundo elemento, criminal territorial, que representa lo que llaman los movimientos sociales o los sindicatos o federaciones cocaleras, que hoy día mismo le están causando daño al país, que hoy día mismo están bloqueando Bolivia y están, como lo hicieron en la década de los 90, como lo hicieron en el 2003, como lo hacen en noviembre del año pasado, amenazando con muerte y secuestrando la libertad del pueblo boliviano, con la presión de decir que si no, van a seguir bloqueando, van a agredir al pueblo, que no van a entrar comida a las ciudades, que en este caso de la pandemia no va a haber oxígeno y no van a haber combustibles. La estructura jurídico-constitucional falsificada, nacida del crimen, y la estructura criminal territorial basada en lo que son los vínculos del narcoestado, del narcotráfico, los centros de poder que lidera Evo Morales en el Chapare, en las zonas del altiplano boliviano, en las zonas de San Julián, en Santa Cruz y en otros lugares. El otro dato de la realidad es que el gobierno que tenía que ser un gobierno de transición se ha quedado siendo un gobierno interino. Y que todo esto, la herencia de Evo Morales, sumada a la pandemia y al gobierno interino, da el tercer dato de la realidad, y es que Bolivia sufre hoy día una crisis general, crisis de salud, crisis económica, crisis social y crisis política. Y que en ese escenario se pretende llevar adelante un proceso electoral que no es otra cosa que un proceso de elecciones en dictadura, con las leyes, con el padrón electoral, sin voto universal y con todo el sistema que dejó el dictador. Frente a eso, ¿qué hacer? El planteamiento que hago es el planteamiento de que en Bolivia
hay que cesar el orden jurídico constitucional del narcoestado, y la manera de hacerlo es simplemente reconociendo, no declarando, reconociendo algo que existe, que es la vigencia de la Constitución Política de la República de Bolivia, que ha sido suplantada, que ha sido violentada a través de un proceso constituyente prohibido por la Constitución, porque la Constitución de la República de Bolivia en su artículo 230 solo permite la reforma parcial por vía de enmiendas. Y cuando se ha alterado a través de una cadena de delitos que está explicada, que van desde falsificaciones hasta suplantaciones, hasta masacres, como la masacre de La Calancha, como la masacre del Porvenir, la masacre de Cochabamba, la masacre del Hotel Las Américas, persecuciones políticas contra los defensores de la República, como los casos del Hotel Las Américas y otros, lo único que se hace es demostrar que esa es una Constitución falsificada y que hay que reconocer la vigencia de la Constitución de la República. Hacerlo a través de un juez, de una autoridad, y creo que la autoridad más indicada es la presidenta interina, para reconocer, no para declarar algo que existe, porque el mandato de la Constitución de la República, que tiene defensa, en su artículo 31 dice: son nulos los actos de quienes usurpen funciones o ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Y eso es lo que ha hecho Evo Morales, eso es lo que ha hecho el castrochavismo y eso es lo que ha hecho la dictadura. Además de hacer eso, hay que crear un gobierno de unidad nacional en torno a la presidenta interina, pero un gobierno que esté hecho para cumplir la restitución de los elementos esenciales de la democracia, el Estado de Derecho, y conducir a Bolivia a una elección libre y limpia, basada en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía popular. Todo esto será posible si es que el pueblo boliviano, que está en este momento sufriendo la presión de la dictadura, puede recuperar su condición de ejercer nuevamente la resistencia civil, porque en un momento en que Bolivia no hay liderazgos, en un momento en que hemos pasado de una dictadura con oposición funcional a un gobierno funcional a la dictadura, esas fuerzas civiles triunfantes de octubre y de noviembre del 2019 tienen que volver a defender y terminar el trabajo que han empezado y que lamentablemente no ha sido cumplido. La resistencia civil en Bolivia para reconocer la vigencia de la República con su constitución política, creo que es el camino que marca la historia y la necesidad actuales. Gracias. Ahora invitamos a nuestro foro a don Humberto Bacaflor, periodista, defensor de la libertad de expresión y víctima de la justicia amañada del régimen de Morales. Bienvenido, don Humberto. Me perdí casi toda la intervención de Carlos Sánchez Bezaín por un corte acá. No se olviden que en Bolivia tenemos el peor internet de América Latina o del mundo y el más caro. ¿Ya? Son las herencias del cocalero Morales, ¿no? Y además, según la Oxford Economics, el peor sistema de salud pública del mundo. Bolivia es el país menos preparado para enfrentar la pandemia del virus chino. Perdón que comience así, pero a ver, mucho gusto de estar entre ustedes. Inclusive tengo un vecino en el grupo, Mario Cosío. Y lo que yo quiero decirles es que después de que han tocado tantos temas, es que no olvidemos que estamos en realidad metidos en una guerra fría nueva, la nueva guerra fría. Y Bolivia es uno de los frentes más importantes de esta guerra fría. La fría que ya sabemos enfrenta a la sociedad occidental y cristiana con un eje que ha aparecido y que se llama China, Rusia, Irán, Turquía, ¿no? Y que se mezcla en nuestra región con el narcotráfico. Yo quisiera que ustedes tomen en cuenta, para analizar esta guerra fría y este frente que se ha armado alrededor de estos países como la China, Rusia, Irán y el narcotráfico, nuestro aporte es el narcotráfico, tomen en cuenta por qué está tan bien económicamente el kirchnerismo en Argentina. Yo les voy a explicar.
El año 2014, las Naciones Unidas informó que Argentina, sin producir una sola hoja de coca en su territorio, es el cuarto exportador de cocaína de Sudamérica, la Argentina. Porque la coca del Chapare y la coca de Yungas de Bolivia se va a la Argentina y se produce la cocaína y de ahí se exporta. La economía, ¿y de dónde? Sobre todo del sur de Argentina, Chubut, muy cerquita de Santa Cruz, de donde viene la señora Kirchner. Entonces, si analizas eso, si tomas en cuenta que estamos viviendo, como dice Hernando de Soto, una guerra fría que enfrenta al capitalismo al estilo norteamericano con el capitalismo al estilo chino, vas a enterarte por qué. En Bolivia en este momento, los ríos del Amazonas están invadidos por barcazas y por dragas chinas. Están explotando el oro en los ríos del oriente boliviano, los chinos. La única actividad minera próspera en Bolivia está en manos de chinos. Y he estado leyendo ayer la noticia de Ecuador que dice que han avistado 260 embarcaciones pesqueras chinas en las aguas territoriales de Ecuador. Estamos invadidos por la China, por este eje de países, y Bolivia, pues, no es una excepción. Evo Morales es nada más que un muñeco, una parte de esta guerra, y nosotros estamos yendo hacia unas elecciones, es cierto, lo ha dicho Carlos Sánchez, lo ha dicho Mario Cosillo, Norma Pierola. Estamos yendo a unas elecciones donde de repente pues, va a ganar el partido del cocalero Morales. ¿Por qué? Porque todas los artículos y las trampas que ha dejado en el sistema electoral van a funcionar para permitirle, como dicen los expertos bolivianos, permitirle tener 2/3 en la Cámara de Diputados, solamente ganando con 25% de los votos. Entonces, esto de que consigue 25% de los votos y con esos 25% de los votos logra 2/3, tiene que ver con un profundo debate que hay, muy antiguo debate que hay en el mundo, y nos lo recuerda don Gustavo Bueno, un filósofo español. Nos dice que hace 2500 años, ¿no?, en Grecia se debatía entre la importancia de la democracia y la república, ¿no? Y yo creo que tenemos que tomar en cuenta eso. Dice, Pericles, el año 431, había elogiado la democracia inventada por los atenienses. Pero, y había dicho que se podría exportar este modelo de organización política hace 2500 años. Se podía exportar al mundo la democracia. Pero tuvo unos críticos, Pericles, unos críticos que se llaman Sócrates y Aristóteles, nada más y nada menos. Entonces, ocurre que Sócrates le decía lo siguiente: si quieres construir una casa, tienes que llamar a un arquitecto. Si quieres construir un barco, tienes que llamar a un armador. No puedes decidir las cosas de cómo se va a construir una casa o cómo se va a construir un barco a través de las mayorías, decía Sócrates. Más o menos con el concepto ese de que es un camello, la definición esa humorística que dice, el camello es un caballo diseñado por una asamblea, ¿no? Sale así, con 2 jorobas, ¿no? Y a su vez, Aristóteles hizo su famosa taxonomía y dijo lo siguiente: hay 3 formas de gobiernos en el mundo, dice él, ¿no? Y 3 formas y sus opuestos: la monarquía, la burguesía y la república. Cada una de estas formas tiene su contrario, una forma torcida. La monarquía puede devenir en tiranía, la burguesía puede convertirse en oligarquía y la república puede degenerar en democracia. Eso dijo Aristóteles. Democracia, y después dijo, o también demagogia. Entonces, en este momento,
el partido del cocalero Morales está especulando con la posibilidad de ganar elecciones a través de una mayoría que consiga mediante trampas como lo había hecho desde el 2006. Desde el 2006. Y a propósito de esto, Jorge Luis Borges solía decir que la democracia es un abuso de las estadísticas o una sobreestimación de las estadísticas. Pues bien, este debate ha llegado a Bolivia y ahora tenemos que diferenciar entre democracia y república, porque ocurre que sin que haya leído a Sócrates, el cocalero Morales, llegó a Bolivia, se asentó en la silla presidencial y decidió abolir la república e imponer la democracia de las mayorías. La democracia de las mayorías. Y a veces yo me pregunto, ¿no será que en Estados Unidos han resuelto ese problema de que no sean las mayorías necesariamente las que impongan sus decisiones? Y que, por ejemplo, con esto de los colegios electorales hayan conseguido que en las elecciones del 16, en que la señora Hillary Clinton sacó 3 millones de votos más que Donald Trump, resultó que Donald Trump fue el presidente. No sé, quizás el voto calificado, quizás una apreciación de la calidad de los votantes. En Bolivia había hasta el 52 el voto calificado, solo los alfabetizados podían votar. Entonces, quizás este debate tan antiguo de los griegos, que dice que lo mejor sería una república y lo peor sería una democracia en la cual se imponen las mayorías, es un debate bien difícil. He pensado mucho antes de plantearlo, pero es bien difícil. Entonces, digo yo, de repente estamos entrando en Bolivia a una definición parecida y quienes hablan de democracia tienen que tener cuidado. Resulta que la democracia, según nos han dicho Sócrates y Aristóteles, es una imposición de las mayorías y a veces parece que las mayorías se equivocan. En este caso boliviano ocurre, como dijo Mario Cosío y Carlos Sánchez Berzaín y también Ronald McLean, Bolivia se le puede ganar al MAS en elecciones, pero se le puede ganar y el MAS va a tener 25% de votos y lamentablemente con eso, según dice Lucho Pedraza, que es un experto, podría conseguir 2/3 de diputados. Y con eso, con esa imposición de las mayorías, habría ganado. Este es el tema que me preocupa a mí en Bolivia. Estoy ansioso por el asunto del narcotráfico. Yo le llamaba la transnacional. El presidente Duque, Iván Duque de Colombia, le puso el apellido la transnacional del crimen organizado. Es el enemigo que tenemos los bolivianos. Muchas gracias. Muchas gracias a Humberto Bacaflor por esas reflexiones y ahora vamos a invitar a que nos dirija la palabra Agustín Zambrana, periodista, abogado y activista, director y conductor del programa radial Búnker. Es además un líder cooperativista y es un dirigente deportivo. Bienvenido, don Agustín. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación al instituto. Dicen que el último que habla ya tiene poco que decir porque obviamente ya lo han dicho todo. Entonces, y semejante panel, obviamente lo han dicho todo, así que tengo un desafío, creo, más grande, tratar de dejarle alguna estela de algún pensamiento distinto al que ustedes tienen. Yo cabalmente me hacía una consulta y una pregunta en la mente mientras los escuchaba a todos hablar. Y todos hablamos de la democracia, mencionamos la democracia, la nombramos, la decimos, la describimos de todo sentido, pero yo creo que la pregunta de fondo hay que hacer, ¿qué es la democracia hoy por hoy? ¿Qué realmente es la democracia hoy por hoy? Porque a lo que es mi generación de lo que hemos estado cabalmente más activos en este último tiempo, mucha gente no sabe qué es la democracia. No entiende la democracia. Algunos creen que la democracia es simplemente elegir un presidente cada 5 años y el no ser democrático es obviamente hacer lo que hizo el anterior
el presidente de Bolivia, que fue querer prorrogarse en el poder. Pero si ustedes se dan cuenta, eso es lo que piensa el boliviano. El boliviano, al fin y al cabo, el concepto democrático, que no estoy hablando con estadísticas, pero por la percepción que tenemos, no le importa tanto el manoseo de la democracia. Sabemos que hay corrupción, sabemos que los políticos se pelean, sabemos que hay problemas de la institucionalidad, sabemos que hay corrupción en la justicia todos los días, sabemos que hay corrupción en la policía. Y entonces, hoy por hoy, decir que nosotros estamos viviendo en una democracia o no estamos viviendo en una democracia, yo creo que todavía estamos en un momento de que no sabemos vivir realmente lo que es una democracia. Y ese creo que es el punto inicial de la discusión que Bolivia ha tenido desde sus inicios de la fundación de la República. Y acá entro a la República. ¿Qué es la República? Pocos entenderán. Las élites académicas, las élites que conocen más la parte técnica, como el señor Gamarra, que creo que describió muy bien toda la situación, entienden qué es, pero el pueblo, el común, no sabe qué es una república, no sabe cómo funciona una república, ni le interesa saber si es una república. Se deja llevar por la ola de sentimientos que dicen tenemos que volver a la república, tenemos que volver a la democracia, pero no la comprenden, no la entienden. Y les doy el ejemplo, que porque yo fui parte de ese movimiento autonómico en su momento. Nosotros hicimos una encuesta cuando estábamos en el movimiento autonómico. Huguito Achá estaba en ese movimiento, también le mando saludos, hace tiempo que no lo veía. Y en esa encuesta salía cabalmente que el 70% de la población cruceña no sabía qué era autonomía. Pero miren ustedes, pero decía el 92% de la gente estaba de acuerdo con que haya autonomía. Entonces, la percepción humana es lo que nos está llevando a todos a actuar de qué hacemos, cómo hacemos. Entonces, aquí es donde yo entro y empiezo a ver los líderes, los que nos están llevando en este caudal, en este camino. Alguien decía, no existen líderes ahorita. Yo difiero, hay líderes a montones, salen todo el tiempo y los vemos, los líderes en el sector salud, en el sector policial, en el sector institucional, cívico, político, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente ya no cree en los políticos, no cree en la situación de liderazgo, que alguien tiene que entrar al poder para ayudar a la gente y al bien común, como alguien lo decía. Hoy por hoy, ustedes saben, el 50 o más % de la gente es menor de 40 años, creo que son las estadísticas. Más un 20, 25% más, estamos hablando del 75% de la gente tiene menos de 52, 53 años en Bolivia. Alguien me puede corregir con el dato. Y miren ustedes, ese porcentaje de gente no comprende realmente estos conceptos que hoy hablamos, que hoy decimos. Y durante estos últimos 14 años, ¿qué ha pasado? Hemos perdido dos generaciones de grandes líderes, que algunos han sido exiliados, que acá hay gente que ha sido exiliada, otros líderes de que han preferido decir ya no participo en política, porque el que se mete en política lo van a enjuiciar, lo pueden meter preso, le van a anotar sus bienes y lo van a corretear hasta el fin de la esquina de Bolivia, donde uno encuentre a la persona que quiera agarrar y quiera perseguir. Entonces, el concepto de la política boliviana es el que creo que tiene que cambiar antes de entrar a hablar de los conceptos profundos filosóficos que ustedes están diciendo de democracia, de república. Porque hoy por hoy la gente no cree en los políticos, no cree en el liderazgo institucional todavía. Tenemos fallas grandísimas en toda la institucionalidad. Yo, sin lugar a dudas, tengo un poco más de incidencia y conocimiento en lo que es el oriente boliviano, porque aquí vivo, y yo veo que hay cabalmente un problema latente de lo que es la institucionalidad. Y a nivel Bolivia lo vemos también. Nos hemos criado con un caudillismo. Yo toda mi vida he escuchado, desde que he nacido, escucho que los políticos se pelean, que todo el mundo se pelea en Bolivia, y nunca o muy pocas veces, creo que el año 94, cuando fuimos al Mundial, nos unimos todos los bolivianos. Y de ahí nadie se unió, no hay un proyecto de unidad a lo que nosotros queremos hacer. Entonces, yendo ya en la parte de qué debemos hacer, porque es bonito criticar, es bonito decir de todo, y yo creo que todos podemos tirarnos mucho tiempo, pero ¿qué creo que deberíamos nosotros como bolivianos empezar
a hablar, a conversar, a decir, yo soy un crítico profundo, profundo de la élite masista, de la burguesía que creó este elitismo masista, de esta generación que el MAS creó. Es una élite masista que hoy por hoy nos dio todos estos conceptos de corrupción, de que no hay problemas si robas, no hay problemas si te encuentran con las manos en la masa, pero yo no soy crítico con la gente de las bases sociales del movimiento del socialismo, porque ellos creen en esa ideología, creen en esos conceptos. Y ahí es la tarea de cada uno de nosotros, que yo no me califico en un momento, en un cuadro político o en un cuadro ideológico, pero ahí es el desafío de nosotros de convencer a esa gente y decirle, oye, yo te tengo una alternativa de país. No te voy a vender un país en conflicto, no te voy a vender un país de que permanentemente estemos pugnando por el poder. Está bien, alguien decía, creo el señor McLean, me encantó que decía, no tenemos que tener enemigos políticos, sino adversarios, decirnos las cosas de frente, hablarlas, hasta molestarnos si quieren, pero no llegar a los extremos de que nos metemos juicio, nos procesamos, nos bloqueamos, nos deshacemos. Vimos y hemos visto estos últimos 15 años o 17 años que ha sucedido en Bolivia, que ha profundizado la herida, que ha profundizado la división entre nuestro país. Y no es solamente Oriente y Occidente, es todo el país, es racial, es diferencias de élite, diferencias políticas, diferencias ideológicas. O sea, es una champaina, como decimos acá vulgarmente en Bolivia, de un montón de sentimientos que todos estamos en discordancia. Nadie está en acuerdo de algo. Entonces, ¿qué nos motiva? ¿Qué nos motiva en octubre, noviembre? Nos motiva una cosa. Nos motivó de que el abusivo se quería quedar en el poder, que el abusivo quería mantenerse en el poder. Nosotros sabemos que hay corrupción, se la permitimos. Nosotros sabíamos que hacían abuso de poder, se lo permitimos. Como el actual gobierno, por eso yo soy muy crítico del ministro de la presidencia, Yerko Núñez, de lo que hizo recién con la Miss, que se recogió una Miss y nos mintió al país en la cara, y bueno, es otra historia. Pero esos conceptos, el pueblo boliviano lo permitía, que juegue pelota Evo Morales donde quería, se lo permitía. Pero lo que no permitió el pueblo boliviano, y ahí es donde tenemos que lecturar, es el abuso extremo que fue de prorrogarse en el poder, de un sentimiento de que nos va a traer más división hoy por hoy a nosotros los bolivianos. Entonces, ¿qué solución podemos buscar a esto? Y aquí yo más bien les doy el desafío. Yo creo que como bolivianos tenemos que buscar un nuevo pacto social. Un pacto social, no el que nos vendieron el 2007, no la Asamblea Constituyente del 2007. Esa Asamblea Constituyente fue con sangre, fue con problemas, no fue en acuerdo. Sí ganaron las mayorías, sabemos lo de la Calancha, sabemos lo de Oruro, sabemos todo lo que sucedió, pero no fue un pacto real. Ustedes que son más académicos me podrán decir por la historia cómo han sido en Bolivia nuestros pactos sociales, nuestras asambleas constituyentes, la del 60 y pico, que ha sido un pacto social relativamente que se llegó a un acuerdo. En esta no ha habido un acuerdo total. Hemos tenido que aceptar a la mala una constitución. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar los bolivianos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como generación? Y ahí más bien yo le hablo a mi generación y le hablo a todos ustedes con mucho respeto que se sumen a esa línea, demostrarle al país que tenemos que ir a un pacto social, tenemos que encaminar a realizar un camino que nos lleve a ese pacto social, empezar a abrir realmente mesas de diálogo, de trabajo, de que podamos nosotros empezar a entrar en concordancia. No con esto le quiero decir que vamos a hacer los ositos cariñositos y vamos a creer que esto es una palacera y que va a suceder tal cual. Termino con esto. Entonces, la sugerencia ahí, ¿cuál es? Entrar, encaminar que tenemos que ir a un pacto social, tenemos que ir a un nuevo acuerdo social para que los bolivianos podamos, al fin y al cabo, empezar a caminar una nueva era, una nueva etapa en lo que viene para nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo esa presentación a Agustín Zambrana. Y antes de darle la palabra a nuestro presidente Tomás Regalado para que nos diga las palabras de cierre, quisiera compartir un conjunto de preguntas que nos han mandado por correo electrónico al instituto de diversas personas dirigidas a cada uno de los panelistas.
Tengo aquí una pregunta para el doctor Gamarra que la hace Jimena Cherruto. Dice, doctor Gamarra, hoy Bolivia está cercada por orden del fugitivo Evo Morales, disfrazada de protesta contra el día de las elecciones. En noviembre del 2019, él mismo, Evo, produjo masacres en Sencata, Sacaba y El Chapare. ¿Es todo esto una repetición de los hechos de octubre del 2003 que llevaron al derrocamiento del gobierno en ese tiempo? Doctor Gamarra. Bueno, agradezco la pregunta de Jimena Cerruto. Mira, obviamente Bolivia vive un momento histórico diferente al del 2003, pero eso no quiere decir que algunas de las tácticas viejas que ha venido utilizando el MAS han cambiado, y esa idea, ¿no?, de cercar la ciudad de La Paz sobre todo, pero ahora extendida a cercar otras ciudades, es una vieja táctica que ha funcionado muy bien. Tumbó a la democracia de Sánchez de Lozada el año 2003 y fue muy efectiva, ¿no?, en crear zozobra en el país después de la elección fraudulenta del año pasado. Que se esté repitiendo hoy, lo estamos viendo el día de hoy precisamente, no es tan sorprendente porque ha funcionado. Y me temo que le esperan a Bolivia días bastante difíciles, precisamente por lo que dije en la presentación y que muchos de los que me siguieron ratificaron. En Bolivia no hay espacio de diálogo, no hay posibilidad de diálogo mientras los actores políticos se deslegitimen entre sí. El MAS no considera ningún mecanismo de diálogo posible con aquellos que están o en función de gobierno o están buscando la presidencia del país en este proceso electoral. Es decir, no hay forma de diálogo con ellos, en gran medida porque también, como ratificaron varios de los ponentes, ellos tienen todas las de perder en gran medida. Ellos siguen en control del aparato del Estado y podrían perder gran parte de ese control, y eso es lo que está en juego. Entonces, yo creo que mientras no haya, como dijo precisamente el señor Zambrana al final, me parece que Bolivia absolutamente necesita enfrentarse a esa realidad, de que si no hay un espacio en ese centro, esa necesidad de reconstruir un centro, donde sí pueda participar el MAS, porque también advierto, ¿no?, que desde este otro lado también pensamos que aquellos que son del MAS no tienen el derecho a participar en este diálogo, porque son autoritarios, son narcos, son lo que sea. No vamos a reconstruir Bolivia si no podemos conversar con esa gente de alguna forma, ¿no? Entonces, Jimena, lamento no poder contestarte de manera muy ilustrada, digamos, pero sí, esa táctica es vieja porque ha funcionado. Y lamento mucho que lo que están pasando en Bolivia hoy en día es tan similar a lo que ya se ha pasado en repetidas ocasiones, y lamento mucho decir que probablemente el saldo va a ser muy difícil para todos los bolivianos en los próximos días. Bueno, y ahora teníamos una pregunta para Ronnie McLean. Ronnie, la pregunta es, internacionalmente y entre algunos sectores especialmente ligados al MAS, persiste la percepción de que el gobierno interino ha gobernado violando los derechos humanos de algunos ciudadanos. Ayer, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard emitió un informe en ese sentido. De igual manera, han surgido por lo menos 2 informes internacionales contradiciendo el informe de la OEA sobre el fraude electoral de octubre del 2018. ¿Cuán acertados son esos informes, doctor McLean? Gracias, Beatriz. Bueno, eso es parte de una gran maquinaria propagandista que tiene Evo Morales montada en el exterior. Ha hecho gastos
inmensos en su lobbying internacional, ha logrado apócrifamente, falsamente, que gente se asocie con el MIT o con Harvard. Son instituciones muy venerables y estos son una especie de enquistados en estas organizaciones que no son parte de la universidad, de la organización y que utilizan su nombre. Hay que ver que este señor Thomas Becker, por ejemplo, que se ha constituido en parte activa de este informe, es el mismo que también lleva adelante el juicio contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Son activistas pagados, etcétera, y que dan muestra de la gran eficacia que tienen en montar una narrativa contraria a la realidad, que niega, por ejemplo, este acto heroico del pueblo boliviano de ganarle el 21F a Morales, ejerciéndole el poder y ganarle prácticamente la elección de octubre y finalmente echarlo del poder en una movilización pacífica. Muchísimas gracias. Ahora tengo acá una pregunta para el señor Cosío. Señor Cosío, Bolivia tiene hoy una tasa alta de COVID-19, para algunos proporcionalmente una de las más altas del mundo. En su opinión, ¿qué ha hecho el gobierno para manejar esta pandemia y en qué medida es culpable de la extremidad del caso boliviano? Ciertamente es un desafío muy grande que tiene en manos el actual gobierno, pero no sería justo responder a él de manera directa y exclusiva por lo que está pasando en el país. Si algo dejó al desnudo esta pandemia en el caso boliviano es la que hemos heredado de 14 años de bonanza que administró el régimen que partió hace poco tiempo. Pero es más, ni siquiera los 14 años son enteros responsables del sistema de salud. Esta es una contradicción grande entre lo que queremos hacer siempre los bolivianos y lo que hacemos cotidianamente. La salud, siendo una prioridad declarada en todas las constituciones, nunca lo fue una prioridad en la inversión pública y en la atención del Estado. Entonces, es obvio que hoy nos enfrentamos a una realidad dramática con más de 83.000, 84.000 contagios, más de 3.000 fallecidos y un país ciertamente que está superando la media. Pero yo vuelvo a decir que el gobierno hizo lo que pudo, no hizo lo suficiente, ciertamente, pero aquí hay un problema estructural que no podemos descargar solamente en una gestión gubernamental. Muchísimas gracias. Ahora tenemos finalmente una pregunta para don Carlos Sánchez Berzaín. Dice la pregunta la hace Elba Soto. Dice, ¿le parece bien para el país que Jeanine Áñez deje de lado su candidatura y tenga más fuerza para anular la actual constitución plurinacional y reconocer a la Constitución de la República? ¿Cómo se llama la señora? Señora Soto, quiero hacer dos precisiones. Primero, en el tema de la Constitución de la República de Bolivia, ella rige. Lo que sucede es que está cautiva por un sistema dictatorial que se le ha superpuesto. Con la Constitución de la República de Bolivia, para que tenga plena vigencia, lo único que se necesita es que una autoridad, no lo va a hacer ningún juez de la dictadura, porque el Tribunal Constitucional Plurinacional es un instrumento de la dictadura. El Tribunal Supremo de Justicia es un instrumento de la dictadura, instrumentos de persecución política e instrumentos de impunidad. No se olviden que el Tribunal Plurinacional Constitucional fue el que dijo que Evo Morales tiene el derecho humano de ser candidato indefinidamente para vulnerar el mandato popular del 21F cuando Bolivia dijo no. La única autoridad que no pertenece al sistema de la dictadura en este momento es la presidenta interina. Por eso, la presidenta interina, mediante un decreto presidencial, tiene la posibilidad de reconocer la vigencia de la Constitución Política de la República de Bolivia. Y al hacer eso, de inmediato, cesa la Asamblea Plurinacional, que además ya ha pasado su mandato, cesan los jueces de la dictadura, el Tribunal
Supremo de Justicia y vuelve a su lugar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cesa el Tribunal Constitucional Plurinacional y vuelve el Tribunal Constitucional. Y en el tema electoral, cesa el Tribunal Supremo Electoral, que es un órgano dictatorial repetido en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador de Correa, y vuelve a su lugar la Corte Nacional Electoral como órgano independiente, pero no como poder del Estado. Y al hacer eso, al reconocerse la vigencia de la Constitución de la República, se aplica el mandato de esa Constitución que dice que el presidente en ejercicio no puede ser candidato para la próxima elección. Sin eso consistió uno de los ejes centrales de la falsificación y suplantación que hizo Evo Morales para imponer la Constitución del Estado plurinacional. La Constitución de la República de Bolivia prohíbe que el presidente en ejercicio sea candidato, no hay reelección continua. Entonces, la presidenta Yanine Áñez, al reconocer la vigencia de la Constitución de la República, está automáticamente inhabilitada para ser candidata y no tiene que retirar su candidatura, simplemente cesa esa candidatura y no es candidata. En eso consisten las diferencias entre la Constitución de la República y la Constitución de la dictadura, que es más bien un estatuto dictatorial. Porque república quiere decir el gobierno de una persona elegida por mandato popular por un tiempo determinado en una estructura y un sistema donde rige la ley, el Estado de Derecho y con obligación de rendición de cuentas. Eso es la república y eso es lo que Bolivia tiene que volver a hacer. Si no lo hace la presidenta Yanine Áñez, que reitero es la única funcionaria de ese nivel que está al margen de la dictadura que sigue gobernando Bolivia, algún momento llegará en que eso suceda porque la Constitución y la patria, la República de Bolivia, solamente está cautiva, no ha desaparecido. Al agradecer a Carlos Sánchez Berzaín la respuesta a la pregunta formulada, le ruego a Tomás Regalado que venga al podio a hacer las palabras de cierre. Don Tomás Regalado es un periodista, ha sido uno de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad de Miami y es además un luchador por la libertad de toda América Latina, no solo de Cuba, su país de origen. Muchas gracias. Muy buenas tardes, buenas noches y muchas gracias, Beatrice. Muchas gracias a nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín. El ponente y periodista Humberto Bacaflor se quejaba de que en Bolivia se tenía el peor internet del mundo y el más caro del mundo. Yo digo que estoy un poco en desacuerdo con el colega Bacaflor. Quizás sea el segundo peor. El primero es en Cuba. A medida de que los regímenes son más totalitarios, más restringen los distintos medios sociales, las plataformas sociales que el pueblo tiene que ver. De hecho, hoy estamos celebrando la Constitución hace 195 años de Bolivia como república. Y hoy también debíamos señalar algo que pasó en Cuba gracias o debido a estos foros que el Instituto Interamericano lleva a cabo. Hace ya varias semanas, cuando se hizo un foro de distintas naciones, estuvo vía Skype desde La Habana una periodista joven, extremadamente joven, una periodista a la que se le prohíbe salir del país a honrar invitaciones internacionales que se le ha hecho, a la que se desalojó de su casa y a la que tuvo el valor de hablar desde La Habana a través del Instituto Interamericano. Su nombre es Camila Acosta.
Inmediatamente después de esta intervención, donde denunció todo lo que le pasan a los periodistas con el decreto 370 que se extiende a todo el pueblo, y a eso vamos al internet, ella fue continuamente hostigada hasta que fue arrestada por la policía política. Nunca le hicieron cargo. Se le acusó de violar el decreto 370 del Código Penal. Y ese decreto 370 no ha llegado a Bolivia todavía, pero pudiera llegar. Pudiera llegar si no se hace lo que los panelistas de esta tarde están recomendando, de que el pueblo vuelva a repetir esos 21 días, que para nosotros fue aquí una inspiración, y ese día en que se fue el dictador Morales, todos nos sentimos bolivianos, aquí en Miami, donde es la capital del exilio de los cubanos, de los venezolanos, de los bolivianos, de los colombianos, de los ecuatorianos. Así le llaman, la capital del exilio. Pero Camila sigue hablando. Y eso es lo que quiere hacer este instituto. La diputada Pierola preguntaba si alguien nos está escuchando en Bolivia. Claro que sí. Claro que Carlos Sánchez Berzaín estaba midiendo cómo escalaban los números a pesar del mal internet, y cómo las personas creaban racimos que distribuían en sus plataformas sociales. Por eso, en Cuba, las personas van presas por el decreto 370 de poner en las plataformas sociales algo que vaya en contra de la sociedad cubana. Tan amplio como eso. Y eso fue lo que le pasó a Camila Acosta y a muchos más en Cuba. Eso que está pasando hoy, lo que ustedes, los ponentes, han dicho, hace que este instituto, bajo el liderazgo de Carlos, pues se esfuerce más en hacer foros como estos. No es fácil hacerlo en una pandemia. No es fácil decirle a los invitados que estaban aquí cuando no existía el coronavirus, que se repletaba este local, que no pueden venir. Y sin embargo vinieron. Hoy aquí hemos tenido que quitar muchas sillas para una distancia social, simplemente porque vinieron. Simplemente porque el doctor Gamarra dijo, bueno, yo pudiera argumentar de hacerlo vía Skype, pero voy presente porque ustedes son importantes. Y yo creo que este tributo a Bolivia nos debe de incentivar para seguir haciendo estos foros. Son difíciles, son complicados, son complejos, y ustedes los ven, tenemos una serie de problemas técnicos simplemente porque en nuestros países de origen cada vez hay más problemas para obstaculizar que el pueblo llegue a esas plataformas sociales. Así que yo creo que la lectura de hoy es que los bolivianos que no tienen el decreto 370 todavía deben reproducir en todo el país lo que han escuchado para que tengan una visión más precisa de lo que en el mundo exterior se considera que está ocurriendo en Bolivia y de sus temores de lo que puede ocurrir en Bolivia. Muchísimas gracias en nombre de Beatriz, en nombre del instituto, en nombre de todos los exilados que hay aquí en Miami, porque en este momento, cuando Bolivia está en peligro, también todos aquí somos bolivianos. Muchas gracias. Bueno,
Y con estas palabras de nuestro presidente Tomás Regalado, finalizamos la sesión de hoy con dos espléndidas noticias. Una, acaban de ratificar las autoridades de Cabo Verde la del traslado de Alex Saab hacia los Estados Unidos, ya que le han concedido la extradición. Y quiero hacerle un reconocimiento a nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, porque fue él quien hace 3 años emprendió la batalla de colocar en primera plana de las autoridades mundiales la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, que fue la que invocaron las autoridades de Cabo Verde para poder arrestar y entregar al país en donde había una orden de arresto a Alex Saab. En segundo lugar, quiero agradecerles a todos las manifestaciones de aprecio que han enviado en el día de hoy por todos los foros que hemos realizado, y muy especialmente quiero agradecer la presencia de don Eduardo Gamarra en nuestra sede. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo.